en primer lugar, pues dar la bienvenida a gente que conocemos, pues, alumnos nuestros que están estudiando el máster, el experto, nuestros grados. Vemos a muchos de nuestros alumnos. Entonces, pues, oye, encantados de estar aquí, de que estéis aquí, de que podáis disfrutar de esta charla que hemos preparado desde UTAD con un ponente de primer nivel que ahora mismo os presentaré, que está aquí, ya lo podéis ver, Jafet. Bueno, está viniendo gente también al salón de actos, muchos estáis conectados en online. También pues contamos con la presencia de Cristina Verdú del Hospital La Paz, con el que UTAD colabora en proyectos maravillosos aplicando la realidad virtual a niños en unidades pediátricas. Gracias, Cristina, por estar aquí. Alumnos como Daniel Espinoza, bueno, Ana también. Y muchos que seguramente sois amantes de la realidad virtual, la inteligencia artificial, la computación cuántica, y muchos de vosotros pues a lo mejor estáis también interesados en formaros en tecnologías que en estos momentos pues nos gustaría decir que son el futuro, pero es que ya están aquí. Así que bueno, comentaros para aquellos que estáis buscando también una salida profesional y que no nos conozcáis o que hayáis oído hablar de UTAD, pues UTAD es el centro referente en formación tecnológica, tanto en inteligencia artificial como en computación cuántica, computación gráfica y ahora también, bueno, realidades extendidas y hoy también computación afectiva, que es otro término más que vamos a aprender de la mano de Jafet. Sobre todo para el área de realidades extendidas, que es un poco la que nos ocupa hoy, que sepáis que tenemos 2 posgrados que en estos momentos son los referentes en las universidades y en los centros en toda España, y desde donde se están formando a los profesionales que están liderando el sector de la realidad virtual aumentada mixta y la computación gráfica. Uno de ellos es un máster universitario oficial en computación gráfica, realidad virtual y simulación, y luego un programa experto para el desarrollo para realidad virtual aumentada y mixta. Estos programas están dirigidos por la doctora Laura Raya, muchos de vosotros la conoceréis porque está en múltiples proyectos de investigación científica y en los medios de comunicación y en papers investigando y llevando a conocer, dando a conocer todas las oportunidades y posibilidades que la realidad virtual aumentada y mixta van a tener en las aplicaciones industriales. También contamos esta tarde con la presencia de Sonia Castro. Sonia ha intentado ponerte como panelista, pero no me ha dejado, así que bueno, podéis chatear con ella. Bueno, veo que ya se ha presentado. Sonia Castro es nuestro departamento de admisiones, y para todos aquellos que queráis recibir información u orientación a nivel profesional, pues podéis contactar con Sonia y ella os dará toda la información, ¿vale? De los programas y de cómo podéis orientar vuestra carrera y cómo podéis iniciaros en este sector. Y bueno, y ya sin más dilación, porque vemos que se están conectando ya bastante gente, aunque aún nos quedan algunos que se irán conectando, pues a mí me gustaría pues presentar a nuestro ponente, a Jafet Rodríguez. No sé si me vais a dar 2 minutos para que le presente, porque tiene una bio pues muy extensa. Es doctor en ciencias de la computación, ¿es así? Terminando el doctorado. Terminando el doctorado, bueno, a los días, pero casi aquí ya te podemos llamar casi doctor, ¿vale? Es un experto en computación gráfica y computación además aplicada a las emociones, ¿vale? En computación afectiva, que muchos de vosotros os estaréis preguntando qué es. Pues bueno, no se nos ocurre a nadie mejor que Jafet Rodríguez para que os lo explique. Jafet viene de la Universidad Panamericana, que nosotros desde UTAD colaboramos con centros de muchísima reputación, tanto en España como a nivel internacional, y bueno, una de las personas y de las universidades con las que colaboramos es la Universidad Panamericana, y una de
las eminencias con las que contamos hoy aquí en UTAD es Jafet Rodríguez y nada, te voy a dejar con nuestra audiencia para que les cuentes todo lo que puede hacer la computación afectiva y cómo se va a aplicar en técnicas como el marketing, la educación, la psicología, bueno, es que cualquier campo, el neuromarketing, así que bueno, mejor que yo os lo va a contar Jafet, así que muchísimas gracias, un aplauso, gracias por estar aquí y bienvenido a UTAD. UTAD es tu casa, muchas gracias, aquí tienes. Bueno, si yo les pregunto qué es computación afectiva, pues puede que alguno de ustedes más o menos se dé una idea, pero si nos remontamos en el tiempo un poquito, y déjenme les pongo aquí un detallito. A road diverges Muchos in se the acordarán desert. de esta escena. Lexus. The road you're on, John Anderton, is the one less traveled. Picture nightfall. Good evening. You can move the old-fashioned way. John Anderton. Century 21 Lifestyles provides gourmet cuisine. John Anderton. Or you can use a Guinness record. Buscando el iris, todos los Stressed out, John Anderton. Justamente, de hecho, cada persona que va pasando la va describiendo y va trabajando esta parte. Bueno, pues cómputo afectivo sí tiene que ver un poco con esa parte. Cómputo afectivo nace en 1995, pues no es algo nuevo. Sí, el término me suena nuevo, pero no es algo realmente nuevo. Con la doctora Rosalind Picard en el Media Lab de MIT. Y la idea principal que ella expone es las computadoras, los ordenadores, sería padrísimo que pudieran identificar emociones. ¿Por qué nos interesaría? Bueno, de arranque yo lo he visto aquí en España y me da mucho gusto ver que en inclusión a muchas personas que tienen algún tipo de discapacidad, pero no es así en todas partes del mundo. Yo he trabajado también mucho con niños que están dentro del espectro de Asperger o autismo, y desafortunadamente para ellos todo un tema son las emociones. Entonces, algunos de ellos sufren de problemas neurológicos grandes que hace que no puedan ser verbales. Desde el momento que no pueden hablar, no te pueden expresar realmente cómo se sienten. ¿Prefieres que cargue el micrófono? No, me dicen que se oye bajo. Si quieres lo cargo en la mano y con eso. A ver, póngale micrófono. ¿Ah, sí? ¿Ya se escucha? ¿Se oye mejor? Ahora sí. Perfecto. Así lo hacemos. No pasa nada. Entonces, lo que comentaba es esta parte, o sea, tenemos cómo arrancamos en el 95 con esta primer parte. Evidentemente, yo sé que algunos de los que están aquí no les llegó a tocar, algunos de nosotros sí nos llegó a tocar, este momento en el cual las cámaras que utilizaban las computadoras eran de una resolución extremadamente baja, o sea, que pudiera reconocer dónde estaban nuestros ojos mirando, era muy complicado. Pero así es justamente como empieza esta parte. Y cómputo afectivo trata de cómo podemos no únicamente reconocer emociones, sino también generar emociones en los demás. Es un área que ha ido cambiando poco a poco. Para aquellos que son investigadores, existe un journal de ACM que oficialmente trabaja toda esta parte, que es dirigido por la doctora Picard, evidentemente, y existe un laboratorio completo del Media Lab dedicado a esta parte. Entonces, ¿qué es y qué podemos hacer con cómputo afectivo? Y es de donde surge muchas veces esta pregunta. Entonces, todo esto viene de la teoría de la emoción y yo espero que todo el mundo ubique esta película que se hizo extremadamente famosa en el caso de Pixar, en la cual nos exponen el tema de las emociones. Y todo viene de esta teoría de la emoción. Ha habido distintos ponentes. Es un área muy interesante, además, cómputo afectivo, porque no es únicamente gente que estamos en informática. Es también personas que están en psicología, personas que están en áreas de la salud y personas que están desarrollando dispositivos que nos ayudan a hacer esta parte. Necesitamos conectar entre todos cómo se puede hacer que esto sea viable. Entonces, hay que diferenciar algunas cosas. Primero que nada, ¿qué es un estado afectivo? Un estado afectivo es ese primer momento en el cual tenemos una emoción. Y si yo les pregunto qué sucede primero, ¿su cuerpo reacciona a una emoción o primero tenemos una emoción? Pues te voy a decir una cosa, tenemos ambas partes. Existe quien propone que primero el cuerpo tiene una respuesta y después sentimos la emoción, y quien dice que primero tenemos la emoción y luego el cuerpo expresa
esa emoción. Entonces, en realidad ese estado afectivo en el cual vivimos es un estado en el cual va cambiando según los estímulos que vamos viviendo en el día a día. Y de esos estímulos que vamos teniendo, pues evidentemente surge esta idea de que existen ciertas emociones. Algunas son subjetivas, pueden ser muy pequeñas y otras son muy intensas. O sea, si en este momento yo hiciera un ruido muy grande, pues posiblemente podría sorprender a algunas de las personas, o si alguien de los que están conectados está a un lado sirviéndose el té, el café o algo, pudiera asustarse debido a esto. Y hay otros que, como están poniendo atención, bueno, es algo muy leve lo que puede suceder. Es lo mismo para el día a día. Hay algunos que, bueno, somos papás de 3 hijos y si se cae uno decimos, bueno, se cayó, hay que ayudarlo a levantarlo, y para un papá primerizo puede ser el fin del mundo, puede estar completamente asustado de se habrá raspado, se habrá lastimado, ¿qué pudiera suceder? Entonces, cada persona siente de manera diferente las emociones y esa es una de las primeras problemáticas grandes que tiene esta área. ¿Cómo podemos entonces trabajar con eso? Y finalmente también es detectar que emoción no es lo mismo que estado de ánimo, ¿sí? Una emoción es algo que sucede en el momento, un estado de ánimo es algo que se va perpetuando con el paso del tiempo. Entonces, hoy ha sido un día curioso en Madrid, sé que es un día muy común para ustedes, que de repente sale el sol, de repente llueve, de repente vuelve a salir el sol, y eso nos afecta. O sea, hay personas que evidentemente cuando está nublado, se sienten más tristes, hay personas que nos alegra más que el sol no nos esté quemando la cara cuando venimos caminando y demás. Y ese estado de ánimo se va formando día a día y poco a poco se va a ir convirtiendo dentro de estos rasgos de personalidad que tenemos. Vamos haciendo lo siguiente. Imagínense esta situación, ¿sí? De repente aparece frente a ustedes una cobra. ¿Cómo reaccionarían? Bueno, hay quien va a decir, es que a mí me gustan las serpientes y me gusta tenerlas como mascotas. Existimos otros que le tenemos casi fobia a que apareciera de repente aquí una serpiente, ¿sí? Y entonces salen de aquí las múltiples teorías de cómo funciona, siendo que el sistema nervioso simpático es el que reacciona a todo esto y lo que hace que nuestro cuerpo tenga esta reacción. James Lange, que fue de los primeros que lo propuso, dijo, bueno, es que es un estímulo físico. Empieza, justo como decían, con un estímulo físico, que luego nuestro cerebro lo interpreta como una emoción y de ahí luego ya se puede ir eventualmente afectando nuestro estado de ánimo. En cambio, Cannon y Barth propone que es simultáneo. Al mismo tiempo, mi cerebro lo identifica como una emoción y mi cuerpo reacciona a través del sistema nervioso simpático como una emoción. Schachter y Singer dice, no, es de 2 factores. Tanto puede suceder de una manera como puede suceder de la otra. Y entonces, esto nos llega finalmente a Lazarus, que es algo cognitivo. Si yo les pido a todos que cierren los ojos y piensen en el lugar que más alegría les da en el mundo y que piensen en la música que más les gusta y están así por 5 minutos, muy seguramente lo que van a sentir en ese momento va a ser paz y tranquilidad, ¿sí? Se van a sentir felices, se van a sentir de una manera distinta. A diferencia de que si todo el día estamos pensando, hoy va a ser un mal día, hoy va a ser un mal día, hoy va a ser un mal día, pues va a penetrar ese pensamiento y nuestro cuerpo lo va a empezar a mostrar, ¿sí? Entonces, en realidad es algo que viene desde la parte cognitiva, no es únicamente lo que vivimos día a día. De seguro les ha tocado conocer personas que viven enfermas constantemente y tienen que estarse tomando medicamento porque solitos se van sugestionando que es así lo que sucede. Entonces, hoy en día la propuesta que más se sigue es esta de Lazarus, que es algo cognitivo que tenemos en nuestro día a día y que es muy importante cuidar cómo lo estamos trabajando, porque si no lo cuidamos nos podemos autosugestionar a muchas cosas. De seguro lo han visto, cuando estamos muy nerviosos o muy estresados, empezamos a reaccionar de maneras diferentes. En mi caso particular, me empiezan a salir granos en la orilla del dedo, empiezo con dolores de cuello, de hecho, recientemente, por culpa del mismo doctorado, he perdido sensibilidad en un pie. Sí, a ese grado. Entonces, claro, no es que me haya pegado en algún lado o algo así, es algo cognitivo que está sucediendo constantemente y que va identificando mi cerebro. De eso que ha habido propuestas como el de la doctora Amy Cuddy,
que ven aquí. Es una charla muy famosa de TED que de hecho se ha hecho altamente polémica. Ahorita les explico por qué. Esa conferencia se llama Your Body Language May Shape Who You Are. La propuesta que ella hace es que podemos nosotros tener ciertas posturas que cognitivamente afectan nuestro día a día. Les voy a proponer lo siguiente. La siguiente vez que tengan una reunión complicada o alguien con quien les cueste trabajo platicar, 5 minutos antes van a los aseos, frente al espejo, empiezan a hacer posiciones como si quisieran ahuyentar a un oso. Pero así grande, amplio, que se extiendan, ¿sí? 5 minutos así. Lo que propone la doctora Cudi es que lo que eso va a lograr es que nos sintamos grandes. Y eso va a hacer que nuestro momento siguiente pensemos, ¿sabes qué? No estoy chiquito, sí puedo, sí se puede hacer. Y nos va dando una falsa confianza que nos puede ayudar. Esto se lleva incluso a cuando estamos nosotros sentados. Se han fijado muchas veces que cuando estamos sentados de repente podemos estar cruzados de manos, pies, encorvados. Y inmediatamente si yo les pregunto, ¿cómo se ve esa persona? Me van a decir, nerviosa esa persona, o sea, está insegura esa persona, no está tranquila. Pero en cambio, si alguien se sienta con la pierna cruzada, el brazo extendido a un lado, pues me van a decir, no, ¿sabes qué? Esa persona se ve demasiado confiada, se ve incluso pretenciosa. Son maneras que tenemos de comunicarnos del cuerpo. Y son maneras que nosotros nos comunicamos con nosotros mismos. Entonces, la próxima vez que se sienten en una reunión, sean conscientes de eso. Vean qué posturas adoptan. O sea, si están constantemente jugando con sus manos, si están tocándose la cara constantemente, todo ese tipo de datos, nuestro cuerpo lo va asimilando y se va haciendo un ciclo. Y ese ciclo nos puede llevar a algo virtuoso, como les decía al inicio, con las posturas como un oso, o nos puede llevar a un tema vicioso en el cual nos vamos haciendo cada vez más nerviosos y nos empieza a temblar la pierna y empezamos a sudar y nuestro pulso se empieza a acelerar y poco a poco vamos cayendo cada vez más y más y más. De seguro les ha tocado también que de repente llegamos a hacer fobia a ciertas situaciones. Es que justo esa esquina no me gusta porque siempre que paso por ahí, un auto me intenta de atropellar. Y nos hacemos manía en la cabeza de, es que va a suceder esto, es que va a suceder esto. Si hoy salió el sol a tal hora, es por esto. O como cuando de repente creemos que definitivamente traer un amuleto de la buena suerte es algo de la buena suerte. Pues no es tanto el amuleto, es más bien la percepción que nosotros estamos generando y que nosotros estamos ciclándonos pensando en qué va a suceder, cómo va a suceder y demás. Y les decía que esto es altamente conflictivo porque existe investigación que demuestra que sí ha sucedido esto. O sea, personas que les piden que constantemente estén poniendo una cierta postura y después de un tiempo revisan y ven que han logrado adquirir una nueva confianza y se manejan diferente. Y hay investigadores que han encontrado lo contrario, que no funciona. Entonces es todavía una polémica. Esta área en específico, por esta mezcla que tiene entre ingeniería y que tiene con la parte de sociales, no es todavía una ciencia exacta. O sea, no es que yo mágicamente, y desafortunadamente si creían que ya nos ponemos el casco, una de estas diademas e inmediatamente ya sabemos si está feliz o triste, más o menos. Puede que sí, pero todavía tienen sus detalles y ahorita les voy a explicar un poco más de eso. Pero bueno, la idea final que tiene la doctora Cudi es esto, que intentemos falsificarlo hasta que lo logremos. También han escuchado del síndrome del impostor, que es esto que creemos que no pertenecemos a algún lado y que se van a dar cuenta que hemos estado mintiendo. O sea, que yo no debería estar aquí sentado frente a mis demás compañeros porque me admitieron, porque mi papá es amigo del rector o porque sucedió algo más. Pero si nosotros también nos vamos mentalizando y diciendo, es que sabes que sí vamos por buen camino, esto sí se hizo de esta manera, podemos ir ayudando a cambiar esta parte. Entonces, les decía que hay un periodo específico en el que sucede cada cuestión. Y esta gráfica a mí me agrada mucho porque justamente se ve eso. Las emociones suceden al momento, pero pueden ir repercutiendo en cuestión de segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años y para toda la vida.
Esas emociones que vamos sintiendo eventualmente van atribuyéndose a un estado de ánimo. Y como pueden ver, déjame un poquito por acá, ese estado de ánimo se conforma por varias horas. O sea, ya cuando durante el día hemos sentido esta parte, y de hecho yo lo comentaba en el curso que estamos teniendo aquí y también con otros de los alumnos, una de las recomendaciones que dan algunos de los psicólogos para manipular a las personas es en la primera cita con la persona que te gusta, llévale a algo de emociones fuertes, una montaña rusa, una película de terror o algo así. Y lo que sucede es que nuestro cuerpo registra que cuando estamos con esa persona, nuestras emociones cambian del día a día. O sea, es una emoción fuerte, es una persona que te emociona, es una persona interesante, completamente manipulado. Y el colmo es que sí funciona. Sí funciona, estoy casado, tengo 12 años de casado, sí funciona efectivamente. Yo con mi esposa fui a llevarla a un auto de alta velocidad, estábamos juntos, estaba gritando del miedo en un túnel en el que íbamos, y desde ahí, cada que platicaba con alguien, sí, conocí a Jafet, no, es que estar cerca de él puede suceder muchas cosas. Y dices, claro, pues es que sintió una emoción fuerte y cree que en cualquier momento va a volver a suceder. Nada que ver, o sea, yo soy un ñoño de cueva que vive todo el tiempo buscando estar programando y demás, entonces no es tanto así, pero se logra manipular a las personas. Igual que cuando uno intenta un chascarrillo cuando está presentando, como en estos momentos, vas cambiando. Entonces, tiene esta influencia del estado de ánimo. O sea, vamos moldeando ese estado de ánimo con las emociones que vamos sintiendo. Entonces, es algo que hay que cuidar, porque aquí pueden ver claramente que estos estados de ánimo también eventualmente llevan a sentimientos. O sea, algo que ha perdurado en los días. Si nosotros estamos en un nuevo trabajo y estamos varios días saliendo a comer con un compañero de trabajo, podemos sentir empatía. Y entonces podemos decir, ok, me llevo bien con esta persona y se vuelve un sentimiento, un afecto. Pero de igual manera, los desórdenes emocionales también aparecen. O sea, cuando ya son semanas en las cuales está sucediendo un mismo estímulo, se puede volver un desorden emocional. Y el problema está que no es que mágicamente podamos salir en cuestión de minutos o de segundos de un desorden emocional. Es algo que también se tiene que trabajar en reversa para poder resarcir. Y finalmente tenemos los rasgos de personalidad. Esos rasgos de personalidad es algo que ya tenemos, que constantemente ha pasado una cierta cantidad de tiempo, que en este caso son años, con el cual ya se queda nuestra forma de ser. Cuando nos dicen, es que tú eres una persona muy alegre, ¿por qué estás feliz si hoy fue un mal día? Pues porque he aprendido a verle el lado positivo a las cosas y bueno, día a día no todos son malos días. Tal vez he tenido muchos buenos días y eso me ha ayudado mucho. Y entonces esta teoría se ha convertido en la teoría de Paul Ekman, que es la que comentábamos de Pixar, en la cual salen las emociones más básicas. Van a notar que en la película de Pixar salían 5 personajes. Eso es porque la gente de Pixar no pudo descifrar cómo desarrollar al 6º personaje. El 6º personaje es el que ven aquí abajo, que dice sorpresa. Era muy difícil pensar en un personaje que estuviera todo el tiempo con la boca abierta así de, wow. O ver cómo se podía traducir eso. Y en la película sí veíamos a felicidad o alegría, veíamos a tristeza, miedo, disgusto y furia. Estas son las 6 emociones básicas que generalmente son reconocidas en la comunidad. Con estas emociones son con las que vamos a trabajar. De ahí que la mezcla de ellos, bueno, nos pueden llevar a ciertos sentimientos, a ciertos estados de ánimo y demás. Y van a decir, ok, ¿cómo podemos eso traducirlo a algo más que sí podemos realmente utilizar? Porque yo decir, ¿cómo sé que esa persona está feliz o está triste? Eventualmente, en la época de los 70s, se llegó a este modelo que es conocido como PAT. Este es el vínculo entre decir que tenemos una emoción y cómo poder describir la emoción. Creado por Albert Mehrabian junto con James Russell, crearon esta imagen. Este texto que está en azul no se usa generalmente a la hora de hacer los estudios y se miden estos 3 niveles, que son placer, excitación y dominancia. A través de estos 3 es como podemos llegar
a determinar una emoción. Es lo que digo, hay distintos modelos, muchos usamos este modelo, varios de estos diademas que tenemos y de distintos sistemas que se pueden vender en línea usan justamente este modelo. Originalmente como se utilizaba se tenía alguna experimentación, se entregaba una hoja así al paciente sin el texto y se le pedía que en cada una de las filas pusiera cuál era la emoción que había sentido. Entonces podrías decir, bueno, fue algo muy placentero, fue algo que se me hizo muy calmado y me sentí muy dependiente. O sea, me sentí chiquito, no me sentí tanto en control. Y entonces, con esto lo podemos mapear y convertirlo a lo que habíamos dicho antes. Es sumamente interesante porque además está pensado para personas no verbales. O sea, viendo la imagen, podemos identificar, evidentemente van a ver que hay un problema. Tiene caras, tiene figuras. Si yo sé identificar que cuando una cara está así es porque es placentero o feliz, lo voy a evaluar. Una persona que no puede identificar eso, como les decía antes, ciertas personas que están dentro del espectro de autismo no lo van a poder calificar esto. Y ese es un problema de este sistema en esa época. De ahí se ha replicado en distintas ocasiones. Generalmente van a ver que este sistema usa una escala de Likert, entonces siempre es un número impar. ¿Por qué? Porque necesitamos un neutro. De hecho, este sistema han visto versiones modificadas ya en todos lados. Si van al aeropuerto aquí en Madrid, van a ver que junto a los aseos y en distintas áreas lo usan de 4 caritas. No entendieron que tiene que ser impar, pero bueno, que está desde la verde, que está muy feliz, hasta la roja, que está como enojado, de que evalúes el servicio. Es este mismo esquema traducido para eso. Entonces la idea es tener uno neutral, porque puede ser que tengamos algo positivo, tengamos algo negativo o algo que no está ahí, y con eso lo podemos manejar. De hecho, por eso ven que los 3 están en neutral. Placentero, creo que queda muy claro a qué se refiere. Excitación, algo que nos excita, que nos mueve mucho, o algo que es muy calmado. No necesariamente es algo negativo estar calmados, ¿ok? Algo que no es placentero, bueno, en este caso sí sería algo negativo. Y el tercero, que es dominancia, simplemente es, sí, hay que hacernos grandes, simplemente es qué tan activos estamos. O sea, independientes, o sea, nos sentimos grandes, nos sentimos que tenemos nosotros control de la situación. A eso se refiere la dominancia, qué tanto dominio tenemos. De powerlessness o dependent sería definitivamente cuando estamos a merced de algo más. Como cuando nos subimos al interurbano, pues nosotros no vamos conduciendo, o sea, va el conductor y pues bueno, ¿quién está en control? El chofer, quien esté adelante, y bueno, nosotros aceptamos esa parte. De vuelta, no es algo negativo, el único realmente que sería negativo es cuando algo no es placentero, ¿sí? Entonces, ¿qué técnicas utilizamos para reconocer emociones? Vamos ahora sí a conectar esta parte de la teoría de la emoción que les he platicado, esto del PAT, y se vuelve en esto. Hay 3 principales maneras que utilizamos hoy en día. La primera y que se empezó a usar fue la identificación de expresiones faciales. De hecho, es muy conocida esta compañía que se llama Empática, es de la doctora Picard, que justamente les explicaba del Media Lab. Nos tocó a nosotros en épocas antiguas cámaras web que podían empezar a identificar dónde estaba la ceja, cómo estaba el contorno de los ojos, en dónde empezaba la nariz y boca, y con eso empezar a tratar de implementar inteligencia artificial para entrenar estos sistemas y que pudieran decir si estábamos felices, si estábamos sorprendidos, si estábamos mirando arriba, abajo y demás. Esto ha ido evolucionando. De hecho, de los sistemas que más se usan hoy en día, es una marca que se llama Tobii, que es sueca. Ellos utilizan eye tracking también para mezclar con esta parte. Otros de los que han trabajado esto ha sido Intel. De hecho, esta es una toma del RealSense, que es un SDK de ellos, que ha funcionado bastante bien. Y lo que emplean, además de una cámara de RGB, es una cámara de profundidad. Una cámara que nos ayuda a ver cómo está también posicionado, porque uno de los problemas que tenían los primeros sistemas es que dependían de los cambios de contraste en la piel.
Digo, si estamos muy blancos, pues es muy fácil notar esos cambios. Si tenemos una tez muy oscura, pues va a ser muy difícil. Y de hecho eso hace muchos años se llegó a ver, por ejemplo, con Sony, cuando sacó sus cámaras que tomaban fotos automáticamente cuando uno sonreía, y le cayeron una gran cantidad de demandas de personas de África porque sonreían y sonreían y sonreían y nunca les tomaba la foto, porque no podía identificar los cambios porque eran de tez muy oscura. Entonces a la hora de sonreír, pues no sabía que estaban sonriendo, nomás veía que se ponía más blanca una zona de la cara, pero sin identificar que era una sonrisa. Entonces por eso ahora ya también se usa una cámara de profundidad. Otro de los métodos es la voz, entonación de la voz. O sea, si estamos hablando de una cierta manera, puede significar algo. Hay una página web que se llama Empath, pueden buscarla. Está interesante, ayer lo intentamos de usar, desafortunadamente se había caído el servidor. Está gratuito para que puedan hacer prueba inicial en la cual ustedes hablan y te va a decir cuál es tu estado de ánimo en ese momento. Es además interesante porque ellos tienen un API que uno puede utilizar. Entonces, sean del área que sea, si tienen a la mano un informático que pueda programar, con todo gusto se puede meter y puede utilizar el API de ellos y eso ayuda bastante. Ahora, estos primeros dos sistemas tienen un grave problema. El grave problema que tienen es que podemos nosotros disimular, podemos nosotros mentir. ¿Cuántas veces no hemos pasado con algún familiar o un compañero y cómo estás? Bien. Y por dentro está muy mal. O de igual manera, yo puedo cambiar mi voz y hacer sonar que estoy muy triste y cambia mi cara. Y no estoy triste realmente, ¿ok? Es algo que podemos mentir. Si yo les pregunto cuál es su personaje favorito, y podamos bromear con alguno de ustedes y me diría, no, bueno, pues tal vez es Superman o Batman, y en realidad es My Little Pony. Les daría mucha pena decirlo y no van a decir eso, ¿sí? O puede que sí, pero entonces como humanos podemos mentir. De hecho, es muy constante que lo hagamos. Y estos dos sistemas dependen de esa parte, que sí seamos honestos en la manera de expresarnos con nuestra voz y en la manera de interactuar con un sistema. Por lo tanto, tenemos una tercera manera de identificar emociones y es a través de patrones fisiológicos. Y esos patrones hay dos maneras que se han hecho muy comunes. Una es GCR, que es una respuesta galvánica de nuestra piel. Entonces, dependiendo de los niveles de sudoración y del ritmo cardíaco el cual tenemos, se puede detectar. Eso es un poco más difícil de poder alterar. Claro que si uno empieza a hiperventilar, pues se puede manipular y que entonces empieza a bombear más fuerte el corazón, pero aún así la sudoración también cuesta cierto trabajo que nosotros tengamos esa fuerza mental para poderlo manipular hacia un lado o poderlo manipular hacia el otro lado. Y la segunda manera es un electroencefalograma. O sea, este tipo de diademas que ven aquí es un electroencefalograma. ¿Cómo funcionan estos electroencefalogramas? Tienen pequeños sensores que tocan distintas partes de la piel y lo que intentan detectar son los campos magnéticos que genera nuestro cerebro. Hay variaciones. De hecho, pueden ustedes encontrar que van a encontrar unos muy baratos como NeuroSky, que cuesta alrededor de 70, 80 euros y que se les llama de 2 canales porque tienen contacto con 2 zonas. Son más que nada para jugar. La verdad es que no detectan mucho que digamos. Hay otros que son de 5 canales. Por ejemplo, este de Muse es de 5 canales. Este de Motip también es de 5 canales. Este es más fácil ver que son de 5 canales porque ven que hay 5 puntos de contacto. Uno está aquí, otro acá, acá, acá y finalmente acá. ¿Sí? Hay de 14 canales y hay de 32 canales. Evidentemente el precio va brincando poco a poco. Estamos hablando que esta diadema debe ser de alrededor de 300 euros, esta de 450 euros, la que sigue de alrededor de unos 800 euros y de ahí podemos brincar hasta aproximadamente cerca de los 35,000 euros. Entonces sí, hay brincos fuertes. Evidentemente, bueno, la señal va a ser pues más interesante, entre mayor cantidad de canales tenga, va a ser más precisa, pero también nos trae ciertas dificultades. ¿Qué dificultades hay? Bueno,
Van a ver que estos sistemas dependen de ese contacto con la piel y como necesitamos la conducción eléctrica, hay sensores que son como este, que son semi secos. Se les pone una pequeña gotita de una solución salina, de hecho la incluyen muchos de estos kits, o mi recomendación, los como lentes para contacto, las gotas que se utilizan para eso, se utiliza y funciona mejor. Pero esto hace que este tipo de cascos se puedan usar alrededor de media hora, 40 minutos antes que de vuelta lo tengamos que hidratar. Los que son secos, o sea que funcionan completamente con estar húmedos, son pruebas de alrededor de 15 minutos. Entonces, si están pensando que es algo que podemos poner por 3 horas, solo que esté haciendo ejercicio la persona y sudando a chorros, sería la única manera de lograrlo. Si no, se tiene que retirar el casco, se vuelve a hidratar y se vuelve a colocar. Hay otros que son de gel, los de gel también funcionan bastante bien, esos llegan alrededor de 1 hora, pero nada que sea algo de todo el día. O sea, si creen que estamos en un futuro muy cercano que va a ser algo de todo el día, estos sistemas todavía no. Ayer me preguntaban por el de Neuralink, que es el de Elon Musk, no sé si lo han escuchado alguno de ustedes. Ese sí, hasta a mí me da bastante miedito. Es el primer chip de implante cerebral bidireccional. ¿Qué significa eso? Que no únicamente puede leer la información del cerebro, sino también le puede mandar información al cerebro. La idea de este chip es que personas que sufrieron un daño neurológico y que no pueden caminar correctamente porque el cerebro ya no manda bien la señal a la pierna, el chip mande la señal por el cerebro hacia la pierna y entonces se vuelve a mover bien la pierna. Yo he platicado con los desarrolladores, algunos de los desarrolladores de Neuralink, y también van a poder generar imágenes en el cerebro, van a poder generar olores, también sonido, y también van a poder el gusto modificarlo. Sí, es un tema complicado. Por un lado es una parte muy padre, porque evidentemente si una persona está ciega, pues podemos ponerle una cámara y entonces manda la información al chip y el chip lo manda al cerebro y de vuelta tenemos vista. Pero por otra parte también podemos tener personas y de película de terror en la cual tú crees que estás aquí frente a un auditorio y en realidad estás encerrado, tirado en una cama, amarrado en el psiquiátrico porque pues, ya perdiste la mente completamente. Entonces, sí es de esos temas. Yo prefiero quedarme con estos que no son tan invasivos, pero bueno, hay de ambos. Y estos sistemas nos van a servir para poder hacer esta identificación. So eye tracking is a technology that basically tracks people's eyes. We've got mobile eye tracking glasses that a consumer can wear and then move around a store environment or any sort of 3D space. They record what the consumer is looking at, so you get a real first-hand perspective of what they're seeing. And you also, because of the small infrared cameras on the lenses of these glasses, can tell where their pupils are focusing and when. So we get a really good indication of what's grabbing attention, what they're focusing on, and for how long, what influence certain visual cues have in that in-store environment, such as price or promotion or packaging. We get an understanding of how people view a certain stimulus. In terms of the outputs that we get from these devices, something called a heat map. So we get to aggregate that data amongst multiple respondents to give us a really good view of what are the key things that are grabbing people's attention. And we also get gaze plots, so we get to understand where people look, when, and for how long. We also have remote units that get placed on TV screens or computer screens, and those are used for more website studies or TV commercial studies. Entonces, este es uno de los sistemas que existe hoy en día. Se llama el Tobii Eye Tracker. Lo tienen tanto como ahí decían como una webcam o lo tienen también como lentes incorporados. La realidad es que los lentes incorporados son una maravilla. O sea, desafortunadamente sí son muy costosos. Yo creo que estamos hablando de alrededor de unos 10,000 euros aproximadamente. Pero funcionan muy bien y se han utilizado mucho para temas de neuromarketing. Porque nos interesa mucho conocer qué les interesa a las personas y entonces, como vivimos en un mundo altamente capitalista, queremos hacer que las cuestiones sean más interesantes para los demás. Entonces, como lo veían aquí justamente en el video, a la persona se le ponen los lentes, trae generalmente una batería, algo similar a lo que se va a ver a los Vision Pro de Apple en el próximo año. Y entonces a esta persona se le libera en un mercado para ver qué hace, qué voltea a ver.
Hace poco tiempo un investigador trabajó con una marca de deportes muy famosa en Arizona, en la cual hicieron esto con un varón y con una mujer para ver qué era lo que influenciaba su manera de comprar ropa deportiva. Cuando al hombre le ponen el sistema, generalmente los primeros minutos son muy conscientes. Y si yo te estoy diciendo, yo estoy grabando donde ven tus ojos, pues vas a cuidar mucho, voltear a ver a los ojos de todas las personas, cuidar, ver cada una de las cuestiones con mucha tranquilidad. Generalmente al tercer minuto se le olvida a la mayoría de las personas que traen los lentes y empiezan a ver de manera natural. Y entonces de las cosas que identificaron es, los hombres generalmente van directamente al área que les interesa. Si en ese momento necesitan unos calzoncillos para hacer de ejercicio, van a esa zona. Si necesitan unos tenis, van a esa zona. Cuando se acerca alguien de los que trabaja en la tienda para quererle ofrecer algo, si es una mujer, desafortunadamente, ¿en qué creen que se fija? Pues se fija en sus atributos, ¿sí? Entonces, entre más atractiva es la mujer, más facilidad tiene de convencerle de comprar otras cosas que no tenía planeadas comprar. En cambio, cuando una mujer llega a la tienda y se acerca a alguien que trabaja en la tienda, ¿en qué creen que se fija la mujer? En los ojos, es correcto, justamente. Quieren generar esta confianza que puede haber, porque también es un muy buen indicador para ustedes de si estamos diciendo la verdad o si estamos diciendo mentiras, seamos hombres, seamos mujeres. Entonces, es un área pues, bastante curiosa. En este estudio se encontró además y se ha replicado también en mercados, etcétera, que cuando nosotros entramos a cualquier lugar, todo lo que está a nivel de nuestra vista hacia abajo es lo que vamos a identificar. Si yo les pregunto en las tiendas, ¿qué hay arriba de los anaqueles? ¿Qué hay? Y me empiezan a hacer memoria y a decir, no me acuerdo. Muchas veces está el producto extra que tienen todavía empacado o tienen otros detalles. Hay tiendas que debido al tamaño, por ejemplo, tiendas para bebés, tienen las carriolas en la parte superior para no gastar tanto espacio. Entonces, es de las cosas que se van viendo que a este nivel de altura se puede ir viendo qué va a suceder. Ahora hay un tema, eso tiene una gran variación. No estoy seguro cuál es la altura promedio aquí en España, pero en el caso de México la altura promedio es 1,68 m aproximadamente. Entonces es muy difícil en el caso de México porque si nos vamos a la zona de la península de Yucatán, pues van a ver que hay personas de 1,45 m, 1,50 m, adultos, y si nos vamos a la zona norte de Chihuahua van a ver que hay personas de 1,90 m, 2 metros. Entonces no es lo mismo lo que va a ver el de 1,90 m contra el que va a ver de 1,55 m, y entonces las tiendas tienen que hacer estos estudios y tropicalizar al tipo de información. Los colores también influyen, de hecho por eso Ferrari tiene el rojo Ferrari, Coca-Cola tiene su rojo específico. Es más común y de hecho no sé si sabían que ya muchas tiendas tienen su propio aroma y mandan diseñar su aroma. Y esto, de hecho Zara es una de las primeras que empezó justamente con eso. Fíjense algún día que entren a la tienda Zara, van a encontrar que tienen pequeños lugares en los cuales está soltando justamente la esencia y nos emana esas ganas de seguir estando ahí, que es un ambiente agradable y demás. Son esas pequeñas manipulaciones que vamos teniendo en los entornos y que nos va dando información. Entonces aquí lo ven claramente. En el tema de neuromarketing, estas tecnologías nos sirven mucho, uno, para identificar patrones. Hubo un estudio muy bueno que se hizo hace 10 años y se preguntaban muchas de las tiendas por qué se vende la mayor cantidad de televisiones en el mundo en el mes de mayo. ¿Quién quiere adivinar por qué? No. No. En mayo. Y aquí yo sé que son muy fans. Por el fútbol. La Champions. La final de la Champions. Entonces, mucha gente de, no, es que lo tengo que ver en una tele, iban y compraban la televisión. Entonces, el mejor momento para subir los precios de las televisiones era en mayo y aumentaban las ventas drásticamente. Tenían que tener mayor inventario, pasaba el mes de mayo y se reducía drásticamente. En el caso de los Estados Unidos es generalmente en febrero, por el Super Bowl, exactamente.
Entonces, son de esos detalles que podemos ir identificando a través de estas tecnologías y además podemos analizar reacciones. Recientemente, de seguro vieron que Bud Light tuvo una propaganda en Estados Unidos que le salió el tiro por la culata impresionantemente. Pusieron a una persona en el comercial que es completamente fuera del mercado meta que ellos generalmente tienen y que evidentemente pues, no les funcionó. Y es por esta parte en la cual no analizaron las reacciones con tiempo. O sea, si hubieran utilizado un sistema como este del Tobii o alguna de estas diademas y con su mercado meta hubieran hecho la prueba, inmediatamente hubieran identificado que había disgusto. Y con ese disgusto, bueno, hubieran ido hacia atrás en sacar ese comercial y sería otra cuestión. Bud Light está a punto de perder ser el primer lugar de ventas de cerveza en el mundo por un detallito como un comercial. Así de sencillo puede llegar a suceder. Además, podemos mejorar las experiencias. Hoy en día, una de las áreas que se está trabajando mucho es en el tema automotriz y se usan lentes como los HoloLens de Microsoft para diseñar los vehículos y ver cómo verían las personas. Volvemos a lo mismo. Poder nosotros identificar hacia dónde está viendo las personas. De hecho, súbanse algún día a un tractor y van a ver cómo está organizado el panel. A nosotros no nos hace ningún sentido, pero a una persona que trabaja en el campo le hace perfecto sentido, porque es el acomodo que necesitan para todo lo que hacen. John Deere es de las marcas que más gastan en este tipo de diseños. Y finalmente, recomendaciones precisas. Y esto es algo que ya vivimos muy fuertemente. El neuromarketing no es únicamente ponernos este tipo de diademas o este tipo de lentes. Si se fijan en sus aplicaciones, específicamente en Amazon, por ejemplo, van a ver que la recomendación de productos que hace generalmente tiene un tino impecable. Y es porque está constantemente analizando nuestra información. De hecho, Peter Sosgaard dice que el petróleo del siglo XXI son los datos. Y cuando yo les pregunto, ¿cuesta Facebook, cuesta Instagram, cuesta TikTok? Pues en teoría no cuesta, porque nosotros somos el producto. Toda la cantidad de datos que le estamos dando y que se puede procesar. Déjenles pongo otro ejemplo. There are more neuron connections in the human brain than stars in the sky. But even more amazing than that is how much we have yet to learn about our own internal galaxies. Welcome to Emotive, unlockers of the human brain and decoders of the human experience. While the technology that underlies our innovation, EEG, has been around since the 1930s, only now with Emotive, organizations, enterprises, and individuals can learn faster, perform better, make better choices, improve mental well-being, gain mobility and independence, reduce stress, and improve the human experience. In building the world's largest database of anonymous brain information, we've developed a seamless way to create meaningful measurements and actionable insights. With Emotive, we can enhance the human experience by unlocking the black box of the human brain. Not just for the 1%, but for 100% of people all around the world. We are working across more than 140 countries, taking EEG technology beyond the lab and into the real world. We are able to study the brain in real time, in real life. We can decode cognition, emotions, and behaviors as they happen. Think of the insights, the innovation, the advantage that can come from grasping the smallest nuances of how we think, respond, and feel. And the possibilities from there, as infinite as stars in the sky. Entonces, ¿qué sucede? Todos estos sistemas lo que usan en realidad tras bambalinas es inteligencia artificial.
Estas inteligencias artificiales que son entrenadas con millones de datos de personas que tenemos de todo el mundo, son las que nos ayudan a poder identificar las emociones. Cada vez más podemos ir mejorando qué tan precisos somos gracias a esta información. Y de hecho, si la pregunta que tienes, ¿y cómo puedo arrancar con todo esto? Bueno, primero decidiendo qué tipo de tecnología quieren utilizar. Les he dicho que tenemos tanto reconocimiento facial, que hay algunos sistemas como iMotions, que son igual que emociones en inglés, nomás empieza con I. Existen otros sistemas que son para reconocimiento de voz, como Empath, que les había comentado, y existen también sistemas que hacen el reconocimiento de respuesta fisiológica, que sería como estas distintas diademas, como Muse o como Emotive, en la cual cada uno de ellos en sus páginas web tienen aplicaciones, digo, evidentemente con un cierto costo, con la cual lo podemos conectar y nos puede estar dando esta información de qué emociones están sintiendo y que constantemente están actualizando con lo más nuevo en datos que existe. De las áreas en las que también se está empezando a aplicar en educación, de hecho es algo que platicaba con Amalia, es una de las áreas que entre UTAD y Universidad Panamericana queremos explorar, porque la realidad es que cada persona aprendemos de manera diferente. Hay personas que aprenden a la hora de escuchar, hay personas que aprenden cuando están viendo algo, hay personas que mientras están tomando apuntes con la mano pueden aprender, y hemos llegado a un punto en la educación que no podemos esperar que la misma manera de dar clases como profesores tenga el mismo impacto en todos. Se puede ir personalizando ciertas actividades. Otra área más es desarrollar habilidades. O sea, es una realidad que si les pregunto cuántos de ustedes son ambidiestros, pues muy seguramente pues casi ninguno de ustedes lo sería. Ok, tenemos aquí un ambidiestro, perfecto. 1 entre 6. Está bajo el porcentaje. Ha sido casualidad. Yo nací siendo zurdo. En esas épocas, en la escuela inicial, te obligaban a usar la derecha porque no sabían cómo enseñarte a usar la zurda. Entonces yo soy parcialmente ambidiestro. Cuando me operaron hace un par de años del hombro y quedé inmovilizado completamente, tenía que utilizar todo con la zurda y bien que mal salió adelante. Especialmente usar el ratón con la zurda es un reto interesante. Pero entonces tenemos esta área, o sea, tenemos un área muy interesante en la cual, y de hecho uno de los experimentos que queremos hacer es en el salón de clases, en el cole, de manera inicial, ver qué sucede cuando damos una clase de matemáticas, qué sucede cuando damos una clase de arte, ver por qué les cuesta más trabajo ciertas áreas. Creo que sucede lo mismo aquí en España, que sucede en México, que en Estados Unidos. Nos faltan más personas que entren al área de STEM, o sea, todo lo que son ciencias. Nos falta mucho, particularmente en México nos faltan mujeres que entren al área de ciencias y son brillantes. O sea, las alumnas que yo tengo del programa que yo dirijo, la gran mayoría son alumnas muy brillantes que me ayudan a empujar a sus demás compañeros a que hagan las cosas mejor. Entonces, es una de las áreas que queremos ir explorando y tener aprendizaje personalizado. Si yo entiendo qué cosas te motivan, y de hecho lo han visto, o sea, lo han visto esta parte, creo que ubican bien la aplicación de Duolingo, que es esta aplicación para aprender idiomas. Lo que tiene tras bambalinas es un poco de cómputo afectivo y un montón de gamificación. Y a través de gamificación te tengo enganchado para que sigas aprendiendo y sigas aprendiendo y sigas aprendiendo. Igual, entretenimiento, y lo platicábamos que es una de las áreas que también la UTAD quiere explorar fuertemente. El tema de la narrativa, cómo puede cambiar gracias a poder identificar personas que les encantan las películas de terror. ¿Cuándo fue la última vez que una película de terror realmente te dio terror? Pues es que ya empieza el sonidito y dices, ah, va a brincar algo aquí enfrente de la pantalla, va a suceder esto. Pero si yo puedo estar identificando con un casco, con algo, tus emociones, puedo saber qué es realmente lo que te aterra. Decíamos ayer en el curso que hay un alumno que le tiene fobia a las arañas. Ponemos más arañas en tu video. A mí en particular, yo les decía la cobra, ponemos más cobras en tu video. Y ese tipo de cosas pueden ir cambiando. Música a la medida también. La inteligencia artificial ha llegado a un punto que hoy en día ya podemos empezar a escuchar el próximo éxito que va a sacar entre Michael Jackson y John Williams. Oye, pero nunca hicieron nada. No, pero ya la inteligencia artificial lo puede generar. Y podemos nosotros ir entendiendo qué música afecta nuestras emociones día a día. Videojuegos también. ¿Qué sucede cuando jugamos un videojuego que es muy complicado? Lo dejamos a un lado.
Pero en cambio, si el videojuego va aprendiendo el nivel de dificultad, que es ese nivel en el cual es divertido, nos desestresa, pero aún así sigue siendo un reto, pues va a ser un videojuego que nos va a gustar más, que va a cumplir su fin, ser algo lúdico. Entonces también vamos a poder generar este tipo de cosas. Y finalmente, espacios personalizados. Hace muchos años atrás, hace 23 años atrás, salió una película que se llamaba Antitrust con Tony Robbins, en la cual cada que entraban a una habitación, los cuadros de la habitación reconocían qué persona entraba y se ponía el cuadro favorito de esa persona. Entonces, evidentemente, si yo entro a mi casa, estaría padrísimo que las luces se ajusten al nivel de luz que a mí me gusta, que el color de la luz también fuera así. De hecho, en los autos ya empezamos a ver eso. Digo, tenemos 3 botones y si picamos el 1, son los settings de la primera persona. Pero en las casas, en las escuelas también, tal vez el pupitre se podría acomodar más a la postura que a mí es la adecuada y que a mí me hace sentir mejor y que me ayuda a aprender. Y finalmente, y de hecho el área que yo trabajo y que también sé que han trabajado fuertemente aquí en la UTAD, rehabilitación. Es un área muy amplia. A mí me encanta el tema de los videojuegos, pero no por diversión, sino por todo lo extra que se puede hacer respecto a eso. Mi tesis doctoral es justamente lo que están viendo aquí. Yo lo que trabajo es un casco de realidad virtual junto con una diadema que hace reconocimiento de emociones. Es un sistema adaptivo. Esto quiere decir que ellos que tienen problemas de marcha, por eso los ven en este exoesqueleto que les ayuda a caminar correctamente, ellos tienen que hacer un esfuerzo. Si no hacen un esfuerzo, no hacen memoria muscular. Sin memoria muscular, no se rehabilitan. De hecho, este centro, que es el centro más grande en México, tiene cerca de 25 unidades en todo el país. Les dicen muchas de las veces necesitas 4 o 5 sesiones de rehabilitación y se van hasta 40 sesiones. ¿Por qué? Porque si no hacen memoria muscular, no se rehabilitan. De sesiones de alrededor de 30 a 40 minutos, realmente usan 10 o 15 minutos. Se distraen, son niños, tienen muchos de ellos problemas neurológicos y no son verbales. Lo que estamos haciendo y de las pruebas que hemos hecho, les ponemos el casco de realidad virtual, ven la luna, tienen que hacer una caminata lunar en la luna. Son trucos también para que no se anden fijando en que sea exactamente como el mundo real y no tengan un punto de comparación. Tienen que ir recogiendo como baterías para poderle dar energía a su nave y vayan de regreso a la Tierra. Y entonces, dependiendo de lo que vamos identificando en sus emociones, en este caso el enganche, que es uno de los datos que nos da, o sea, si ya no me pone atención, entonces cambiamos el volumen de la música para que suene más fuerte y eso inmediatamente capta su atención. 2, si nosotros además estamos identificando que se está aburriendo, entonces cambiamos la iluminación, o sea, de que esté un poco más oscura de la luna, le iluminamos un poco más y eso de vuelta llama la atención y entonces va a buscar qué hacer. Y finalmente, frustración. Medimos los niveles de frustración. Cuando identificamos que ya está altamente frustrado, es porque ya va a dejar de hacer la caminata y va a soltar las piernas y va a dejar ese ejercicio. Entonces, estas pilas empiezan a brillar como de manera medio radioactiva para que sea muy fácil que las identifiquen y entonces de vuelta las estén tomando. Hace mes y medio hice round de experimentación dentro de la universidad. Nos fue bastante bien. O sea, se nota que estos sistemas generan un estímulo y después de un tiempo ya podemos de vuelta retirar el estímulo para que continúen de manera normal haciendo el estudio. Todavía estamos analizando los datos, pero aproximadamente aumentó más de 40% el tiempo efectivo que utilizan este tipo de dispositivos. Entonces, digo, ahorita es una pequeña probada únicamente en temas de motricidad inferior, pero se puede ampliar a muchas otras áreas más, todo esto de sistemas adaptivos. Pues bueno, buscando cuidar el tiempo, dudas que tengan, no sé también si los que están en línea, aquí alcanzo a ver todo lo que están escribiendo. Sí, sí hay más. En este momento no lo tengo a la mano, pero sí hay varios que ya se han desarrollado de distintas compañías. Sí.
Sí, sí, es una inteligencia artificial que ha sido entrenada con distintos audios. Generalmente busca entonación, la velocidad con la cual se habla. Sí. Y finalmente, qué tantas pausas se hacen entre palabra y palabra. Entonces, muchos de los sistemas usan estos 3 parámetros para poder de ahí deducir cuál es la emoción que está sucediendo. Sí, te da una etiqueta. Sí, te da una etiqueta que te dice existe una alta probabilidad de que esta sea la emoción. De hecho, se maneja mucho esos sistemas por probabilidad. Existe una alta probabilidad de que sea alegría o de que sea desdén o que sea furia, lo que esa persona está emitiendo en su voz. Sí, una de las cosas que a mí me gustaría empezar a ver es que también uno pudiera localizarlo, porque es una realidad que no es igual como hablan aquí en España que como hablamos en México. De hecho, de que yo los empiezo a escuchar, a mí se me empieza a pegar el acento un poquito y también las palabras, ¿vale? Y entonces es distinto, o sea, es distinto y si lo podemos empezar a localizar, porque también existen ciertos prejuicios que sabemos que son realidad. Si escuchamos a alguien hablar en alemán o en ruso, lo sentimos como algo más agresivo. Entonces, tal vez, digo, sé que ya algunos sistemas van a empezar a permitir esta localización, que digas, bueno, es de esta zona y con eso usen el entrenamiento de voces de esa zona para que ayude más a que sí sea, si no queda en un promedio y en ese promedio regresamos a lo que les decía de las alturas, que puede haber de todo. Claro, adelante. Sí, lo reviso y de hecho le pido a Laura los datos y con todo gusto lo hago llegar así. ¿Ah? Con todo gusto. No, no, es que ya, no, no pasa nada. No, para mí es un gusto. De hecho, comentábamos justamente ayer con Laura y con Cristina que es de las áreas que a mí también me ha interesado y me he metido mucho al tema también de realidad virtual y arte para poder hacer dibujos de un solo trazo en realidad virtual. Entonces, sí, yo creo que esto tiene un impacto en muchas áreas que podemos potencializar y yo soy fiel creyente de que el trabajo multidisciplinario es el mejor. Claro, no, un gusto. Adelante. Uh-huh. Sí. No sé, honestamente no sé, no he investigado. No habría manera de que yo propusiera a mi comité doctoral que me den presupuesto para venir a hacer los experimentos acá. Entonces, realmente no lo he buscado. Sí, aquí ha sido para mí una gran ventaja que este es el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, así es como se llama, CRIT, que ha sido un emprendimiento en parte con ayuda del gobierno, pero mucho del lado privado y ha crecido drásticamente. Entonces, en el caso de la universidad en la que yo trabajo, 2 de los centros del CRIT están en ciudades de la universidad en la que yo estoy. Entonces, eso ha ayudado mucho a crear esta vinculación. Del primer experimento que hicimos, tuvimos 8 pacientes, 4 de Aguascalientes, 4 de Guadalajara, y se ha debido a esto, pero no he revisado más allá porque también cambian los protocolos de investigación. O sea, ha sido un proceso largo. Yo creo que el tener toda la documentación lista para los protocolos en México nos ha tomado un mes. Cambiarlo para España también yo creo que tomaría un tiempo extra porque sé que es distinto.
Estoy justamente ahorita analizando los datos porque ya tengo que entregar la tesis, o tesina creo que le dicen aquí en España. Sí funciona, o sea, es una enorme ventaja. Nos ha arrojado que al parecer ayuda a aumentarlo alrededor de un 40% la atención. Nos falta más adelante hacer un estudio longitudinal más largo. O sea, lo más que hemos hecho han sido 3 sesiones. Es parte del gran problema que tenemos porque si yo te digo 30 pacientes de 3 sesiones de 30 minutos, haces el cálculo y dices, madre mía, o sea, sí toma un cierto tiempo el poder hacer todo esto. Y es también por lo que estamos buscando hacer investigación en conjunto con otros centros para poderlo replicar simultáneamente y aumentar la base de los datos. Pero hasta el momento es lo que nos ha dado, que sí ha funcionado y ha habido mucho interés. De hecho, le comentaba a Laura que no es tan sencillo ponerse esta diadema junto con las gafas de realidad virtual. La realidad es que si uno se lo pone, está bien, pero si se lo pone junto con la gafa que aprieta en la zona de la frente, duele. Y después de 30 minutos, muchos de los chavos con los que experimentábamos salían adoloridos de esa parte. Digo, ojalá eventualmente pudiéramos, entre otras áreas, diseñar un casco que tuviera todo incluido y sería una maravilla. Como de capucha, como la que se utiliza, sí. Uh-huh. ¿Cómo es la traducción de pues, si siento tristeza, cómo la gafa lo sabe? Se lo pasa. Sí, cuando yo traigo puesto la diadema, está detectando alfa, beta, gamma. Son las 3 ondas que se utilizan y de ahí que se han identificado que son zonas del cerebro que se iluminan cuando tenemos ciertas situaciones. De ahí que entra la parte fuerte de inteligencia artificial para poderlo traducir. Bueno, hemos visto de analizar videos, de hecho en épocas antiguas el tema de cómputo afectivo y de muchos estudios se hacían analizando el video, que también se usan para temas de user experience. Y entonces expertos, psicólogos y psiquiatras volteaban a ver el video y decían, ok, en este momento está feliz. ¿Cuál onda brincó y qué tanto brincó? Tanto. Y empezaron poco a poco a ir entrenando estas inteligencias artificiales. Y entonces hoy en día cuando detectan esta información, entra al sistema, ya sea el de iMotions, ya sea el de Motive. Yo, por ejemplo, uso uno que se llama ADAS, que fue desarrollado por mi codirector de tesis y su director en MIT, en el cual te da, después de hacer un análisis, los datos. A mí me da principalmente los datos de engagement, o sea, qué tan enganchada está la persona, aburrimiento, frustración, meditación y excitación. Entonces, con esos datos, pues bueno, ya uno puede jugar y empezar a decir, bueno, si sucede esto, hacemos aquello. La realidad es que también cada persona es un mundo. O sea, primero, y por eso eran 3 sesiones, la primera sesión de experimentación siempre es crear la línea base. Generalmente, Jafet tiene este nivel de excitación y este nivel de aburrimiento. Va a ser muy distinto al que tiene Bárbara o va a ser muy distinto al que tiene Laura. Entonces, con base a eso, ya podemos trabajar y decir, bueno, si subió de su promedio, metemos un estímulo, o si bajó, metemos un estímulo, porque si lo intentamos generalizar, no se puede. Entonces, es así como funcionan este tipo de dispositivos que hacen esta lectura de las ondas cerebrales y lo traducen, que se vuelve también un problema, porque si tenemos algún experto aquí, sabe que si una persona tiene un daño cerebral, se puede reentrenar de cierta manera para que otra parte del cerebro empiece a ser parte de las habilidades que hacía esa zona que se dañó y entonces lo va a detectar como algo diferente, porque como está detectando las ondas cerebrales de ciertas zonas, sí puede tener un brinco. Área de oportunidad para aquel que lo quiera investigar. Definitivamente. Sí, adelante. Sí, definitivamente y creemos que puede ayudar mucho en la terapia psicológica porque regresamos a lo mismo. Yo se los digo, el doctorado ha sido un terror y me lo he preguntado muchas veces si voy con un terapeuta o no voy con un terapeuta y me da ese terror y si me llego a parar con el terapeuta estoy casi seguro que voy a echar mentiras porque no quiero que me analicen tan drásticamente. Bueno, si utilizamos uno de estos dispositivos, bueno, podemos darle una ayudada al terapeuta
decir, oye, como que va más por aquí, haz este tipo, o sea, está más bien triste, te está diciendo que está feliz, pero está más bien triste, o sabes qué, no te está haciendo nada de caso, o sea, tiene la mente en otro lado, busca con qué tema lo puedes enganchar. Entonces sí, definitivamente yo creo que en temas de terapia puede ayudar mucho. Sí hay un tema, y de hecho me lo preguntaban ayer, los datos, la privacidad de estos datos va a ser algo sumamente problemático. Lo platicaba hace semana y media cuando salió el evento de Apple, este tema de que Apple decía, bueno, los datos se van a cuidar al máximo porque es al final de cuentas nuestra huella digital que tenemos para este tipo de cosas. Entonces sí, sí es algo complicado en ese aspecto. Comenta Cristina, las personas de diferentes culturas expresan las emociones de diferente manera. ¿Esto se contempla o solo sirve para una cultura determinada? Depende del sistema. Yo hacía el ejemplo que una persona que es de India, y si han platicado con alguien de la India, generalmente tienen un movimiento como de cuello misterioso, y cuando te dicen sí, muchas de las veces mueven la cabeza como nosotros estamos acostumbrados, que es un no. Y si cuando te dicen que no, muchas veces la mueven así como sí, o ya no sabes si está moviendo todavía la cabeza. Y entonces es así como se mueven. Entonces un sistema de reconocimiento de expresiones faciales no va a dar. Por eso decía el tema de que ojalá se pueda hacer que sea localizado. Hoy en día es un promedio de todos los datos. Entonces sí se puede ir de lado. Y de hecho ahorita hicieron que me acordara de otro problema. Van a notar que son más o menos fijos. El tamaño, la forma de la cabeza influye mucho. Si yo tengo una cara que es muy larga, es muy probable que quede volando. De hecho, ayer que lo probábamos con Mario, un alumno de aquí, se lo puso inicialmente y quedó sin tocar la parte de su cabeza, esta zona. Entonces, tuvimos que girar ligeramente y va a haber cuestiones. También ahorita que se lo probó Laura, el último sensor de aquí abajo no tocaba bien. Entonces, se tiene que medio intentar acomodar porque si se hacen todos los puntos de contacto, eleva la posibilidad de hacer una buena lectura. Pero también, y no es broma, hay personas que tienen un campo electromagnético que es más fácil de detectar que otro. No es que sean débiles de mente ni fuertes de mente, no tiene nada que ver que eso, no, tampoco es como el cerebro grande, el cerebro chico, no. Pero es que hay personas así, que con mayor facilidad tienen esta conducción eléctrica y entonces se puede detectar más fácil, y otros que no. Como yo lo hago, que tampoco tengo conocimientos muchos de ella. Compras alguno de estos software o lo adquieres. De hecho, también te voy a hacer llegar la liga. Pueden descargar el software que yo utilizo. Ese funciona con los cascos de Motiv y funciona también con una pulsera de respuesta galvánica, que es específica de MIT. Digo, va a ser difícil que la tengan, pero con los cascos de Motiv sí funciona y es completamente gratuito y es open source ese código. Entonces, sí, con todo gusto, con ese lo pueden descargar y con ese se puede trabajar. ¿También se emplearán en el aprendizaje de distintos idiomas? Pudiera ser. De hecho, yo creo que es un área que no se ha explorado y que se pudiera hacer. En este momento no sé exactamente cómo se emplearía, pero podemos de vuelta analizar cómo nuestro cerebro va reaccionando a aprender un idioma. Hay a quienes nos fascina y de hecho por eso también a mí se me pegan muy fácilmente los acentos de repente y también me encanta viajar, y hay personas que lo odian con todo su ser y puede que esas personas no les sirva, pero regresamos a lo mismo. En temas de educación yo creo que pudiera tener algo interesante, pero no te va a decir, estás hablando en inglés o estás de las ondas cerebrales, no llegamos a eso todavía. Comentan también por aquí, ¿alguna herramienta que recomiende para ir introduciendo la IA en la educación a nivel de licenciatura? Creo que esa es una pregunta que se va más del lado. ChatGPT. Claro. A ver, aquí por alusiones a UTAD, que somos muy expertos en temas de inteligencia artificial y sobre todo
a nivel de licenciatura, tenemos una doble graduación en Ingeniería de Software y Matemática Computacional y también un doble grado en Ingeniería del Software y Física Computacional. Son las titulaciones más potentes que estamos desarrollando en UTAD para todo el tema de inteligencia artificial y todos estos proyectos tan innovadores. Entonces sí que les recomendaríamos ese tipo de titulaciones. ¿Perdona? Vale, estáis preguntando por el chat que si se está grabando y se va a enviar la grabación. Sí, sí, enviaremos la grabación con el link que nos ha comentado Jafet. También la presentación también os enviaremos todo el material de la presentación, los links de software libre y toda la grabación. Gracias. Con gusto. No, en este momento no sabría decirles exactamente cuál se pudiera recomendar. Yo creo que no es un tema en el que me he metido y sería mucho atrevimiento de mi parte tratar de recomendar algo en ese tema. La comparación de esta forma de rehabilitación respecto a qué se hace, a no utilizar ningún juego o a juegos no personalizados. Se hace tanto a no usar ningún tipo de juego. De hecho, el exoesqueleto que ven ahí es una marca que se llama Hokoma y esta marca es de hecho europea. Ellos incluyen ya algunos juegos en los cuales tú puedes ir viendo y va caminando un personaje dependiendo del esfuerzo que tú haces. La realidad es que siendo una pantalla chiquita no es algo que los motive mucho porque pues sí, ven al personaje, pero hasta ahí queda. Me ha tocado ver que de hecho en México somos muy creativos en ese aspecto y hay terapeutas que le cuelgan un balón al exoesqueleto para que lo estén pateando y sientan el pateo del balón y eso les ayude. Pero regresamos a lo mismo, se llegan a hartar porque sienten que no es algo en lo que ellos tengan control. De hecho, con ellos el tema de la dominancia es muy importante. En la terapia, sentirse que están obligados. Hemos notado que es lo que ayuda a que decrezca esas ganas de estar en el sistema. Cuando están en este entorno de realidad virtual, dependiendo hacia dónde giran la cabeza, es hacia dónde caminan. Entonces, eso les da un cierto grado de independencia y crea inmersión y eso ayuda a que se sientan que están realmente en el entorno. Entonces, sí ha sido una diferencia entre la pantalla que generalmente nada más maneja Hokoma contra el tener un casco de realidad virtual que les da esa cierta libertad y que de hecho es todo un tema. O sea, cuando hacemos el experimento inicial para poderlo probar con personas normales y no arriesgar a los niños que están en rehabilitación, usábamos una caminadora de cualquier gimnasio común y corriente y notábamos que cuando las personas empezaron a girar la cabeza y a moverse, les da ese grado de inmersión el cual se caían. O sea, empezaron a caminar la caminadora, se hacían de lado y caían sobre la caminadora y salían volando. Entonces, de la primera recomendación que hicimos es que se agarraran de los lados y eso les daba un centro, un cierto grado de seguridad y les recordaban el cerebro que tenían que estar fijos sin soltarse porque si no se inclinan, que de seguro lo han visto en videos de redes sociales, estos efectos de que sale como que está cayendo una pancarta o una persona que se pone el casco y se van de boca completamente por lo mismo, por el grado de inmersión. Muy bien, pues muchísimas gracias por su tiempo. Justo como decía Amalia, créanme que aquí nosotros tenemos una relación muy padre con la UTAD porque somos fieles creyentes desde hace muchos años. De hecho, estoy esperando que ojalá hayamos sido el primer convenio que tuvieron con México. Hemos tenido muchos alumnos que han venido a estudiar aquí por estos programas tan interesantes que tienen. Y de vuelta, yo creo que si les interesa mucho el tema de inteligencia artificial, acérquense con los expertos de aquí de UTAD. También es una de las áreas que vamos a estar trabajando en conjunto, lo de cómputo afectivo con la UTAD y la Universidad Panamericana. Y pues bueno, ha sido un gusto y lástima por los que no hicieron bien la conversión de horarios, pero bueno, queda grabada como ya les decían y ojalá disfruten. Muchas gracias. Muchas gracias, Jafet. Gracias a todos los que habéis estado aquí en la charla, en esta interesantísima charla. Y bueno, como dice Jafet, esto es el principio. Seguro que hay muchas
muchas más colaboraciones y de aquí surgen proyectos maravillosos, porque al final desde las universidades es de donde trabajamos para ayudar a la sociedad y impulsar muchas veces estas nuevas tecnologías en las que tenemos que creer nosotros para llevarlas a hacer a la sociedad, hacer mejoras. Así que gracias Jafet, gracias a todos, un saludo y estamos en contacto. Gracias también a los que estáis aquí del grupo de investigación de UTAD. Gracias, adiós.